Muy buenas noches, Guillermo. Gracias por venir y por acercarte hasta el canal y hasta la radio en este programa. Eh, bueno, te convocamos porque, bueno, justamente hoy queremos hablar un poquito de la actualidad. Vamos a charlar un poquitito de todo, ¿no es cierto? También de lo que tiene que ver con la educación, cómo lo estás viendo vos, que sos un docente y, bueno. Eh, Hace poco eh, vimos que festejabas años en docencia, así que Sí, bueno, te queríamos felicitar y aparte, bueno, charlar un poquito. Venís de Buenos Aires. Buenas noches, Guillermo. sí, buenas noches a toda la audiencia, a toda la gente que está mirando también por Face. Gracias por la invitación, Leo. Y te voy a hacer un reportaje a vos. ¿Cómo, Bueno, cómo se llama el programa? el nombre es lo de menos. Ah, El mirá, nombre es lo de menos, ¿viste? mirá. Porque después dicen, Buenísimo. fui al programa de Leo, por eso le pusimos Bien, el nombre es lo de bien, menos. bien, buenísimo entonces. Entonces lo importante es lo que se puede llegar a decir acá. Está Exactamente, bien. sí, sí, Bueno, sí. muchas gracias entonces por venir a este lugar y por haberme invitado. Sí, la verdad que, bueno, sí, 25 años en la docencia cumplimos. Yo cumplí en mayo de este año. Hace poco, bueno, empezaron los festejos en todas las escuelas, con todos los que este año cumplimos 25 años, así que una linda tarea desarrollada en estos 25 años, algunos recuerdos hermosísimos, otros no tanto. Eh, y, y en el ámbito que me compete, en el ámbito gremial, sindical, nosotros evaluamos con los compañeros que pertenecemos al SUTEBA, a la CTA. eh, la realidad actual es una realidad de no conquistas, de no logros. Nosotros, desde el SUTEBA, que ya tiene 35, casi 35 años, siempre hubo una pelea por reivindicaciones del ámbito docente, pero también en defensa de la escuela pública. Y en todas las instancias gubernamentales siempre hubo mucha lucha y muchas conquistas. A veces a cuenta gotas. Recuerdo que el incentivo docente que se hizo allá en la época de Menem duró 1001 días y con eso se logró el incentivo docente a través de una carpa, la carpa Me blanca, acuerdo, sí, la sí. carpa del ayuno. Y, y en todos los ámbitos hubo mucha lucha y mucha conquista. Hoy en la actualidad estamos carentes de conquistas. Esa es la realidad. ¿Vos cómo lo ves al docente, al maestro? Digamos, ¿está comprometido o todavía falta un poco de compromiso, Eh, digamos, en esta lucha? yo creo que hay un shock, hay muchas causales Ujú. de la realidad, si se quiere, psicológica o vivencial que tienen los docentes hoy en la escuela pública. Hay un shock muy importante de este gobierno que sabe, esta gestión sabe manejar esos shocks, que tiene que ver con aniquilar a la persona, en el sentido de hacer creer que no tiene derecho. Por lo tanto, de hecho, hoy me he enterado que le han pagado 1.500 pesos a aquellos docentes que no hicieron paro. No hicieron, o sea, un pago al carnero, que es Sí, conocido sí, es un vocablo fácil. muy conocido, sí. Exacto, exacto. Entonces, es más, y el pago al carnero no es no es a la función. Si vos tenés dos cargos, te daban un porcentaje de esos dos cargos, sino que a la persona. O sea, vos no hiciste paro, te vamos a dar 1.500 pesos. Así trabajes dos o tres cargos, como muchos de los docentes que tenemos mucha carga horaria, son sostén de familia, y yo creo que hubo durante todo este periodo muchas formas de amedrentar la conciencia colectiva del docente. Y en ese sentido, una de las más fuertes es amedrentarlo a través de el dinero. Por lo Sí. tanto, nadie que hoy está ganando el básico, el básico no, sino la suma inicial, que son 12.700 pesos, nadie que está ganando eso puede perder un centavo, porque no Seguro. llega, no llega. Sí, O sí, sea, sí. con los tarifazos, con el aumento de un montón de situaciones que hay en el mundo cotidiano, no se puede. Guillermo, y digamos, dentro del ámbito de tus pares, ¿no es cierto? Se charla también el tema de lo que se vive con el tema de cierre de universidades, recorte presupuestario a nivel nacional. ¿Están, digamos, los docentes
empatizado con lo que está pasando y toman postura, digamos, con respecto a eso? Y en algunos ámbitos sí, en algunos lugares no. En algunos lugares no. La verdad, hay compañeros que, por ejemplo, de la jornada de paro, de protesta que se inició hoy a partir del mediodía y mañana, había docentes que ni siquiera estaban enterados. Sí, sí. Y por eso tiene que ver con el grado de... Primero, hay muchas cosas que entran. Digo, yo parto hacia Areco todos los días de acá a las 7 de la mañana y vengo 5:30 de la tarde. Lo que pasa entre medio, la verdad, no me entero. Sí. Salvo el ámbito que vos tenés. Si esa es tu vida laboral y después no generás canales de información post laburo, te va a quedar con las grandes pantallas, lo que aparece en los grandes medios. Sí, sí, lo que nosotros vemos y depende en qué canal lo pongas, te informás. Pero... Exacto, entonces hay cuestiones cotidianas que el ámbito docente no lo maneja. Y eso es como lo declaró en su momento el ex ministro Bullrich, el ministro de Educación, en una mesa muy cerrada, muy privada, lo dijo, está filmado, está registrado, donde ellos tiran 11 problemáticas para resolver, en el cual el sindicato toma la más grave y toma una y se defiende de esa una. Y hablamos de sindicatos no en términos corporativos, sino en términos de colectivos, del ámbito docente. Y de las otras 10 que quedan, alguna pasa. Y eso es la metodología que tiene hoy el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Sí, lo que a mí me parece, digamos, que debería estar más mancomunado, sobre todo porque están formando los que en el día de mañana van a ser nuestros representantes. O sea, un chico tiene que estar desde la cuna bien formado, bien orientado, y nosotros quienes defendemos, o sea, quienes optamos por la escuela pública y nos hemos formado en la escuela pública, queremos que nuestros docentes sean quienes nos defiendan, ¿no es cierto?, el día de mañana, y que estén empatizados con esto de defender la escuela pública, de que si hay que, digamos, en estos momentos, como decís vos, que es una situación difícil y que hay que estar en frente a la lucha, debería ser así, ¿no es cierto? Yo creo que sí, lo que sucede es, quizás hablemos localmente o regionalmente, si se quiere. Yo en este momento ocupo un cargo dentro de la CTA Regional Segunda Sur, sí, en lo cual hay una gran relación con San Antonio de Areco, Carmen de Areco y Exaltación de la Cruz, con distintas formas de ver la realidad que tiene cada distrito, pero sí hay un común denominador en la categoría de docente. Y obviamente hoy los docentes de esta regional, algunos son sostén de familia, otros es el sueldo que acompaña a la familia. De hecho, claro, en mi caso pasa exactamente lo mismo. O sea, en mi casa somos 6, el único que no trabaja es Panchito, compañero Matías. Claro, compañero Matías, que está en 6º año de la escuela. Después, sí, todos los 5 trabajamos. Por lo tanto, la constitución familiar del ingreso de la familia no es la misma de aquel que es un docente o una docente, en lo cual el único ingreso que tiene es ese. Entonces, sí, sí, creemos que en esta zona la mayoría de los docentes tienen otro ingreso familiar, no es exclusivamente el ingreso docente. Por lo tanto, una merma en ese salario puede afectar o no medianamente, pero aquel que vive, que como te decía recién, gana 13.000 pesos, con la antigüedad 14.000 pesos por mes en un cargo, y si trabaja 2, seguramente se tiene que desplazar. En el caso mío tengo que ir todos los días a Areco. El otro día sacaba la cuenta lo que gastaba, empecé gastando cerca de 4.000 pesos por mes a principio de año, y ahora ronda los 8.000 pesos. Sí, sí. Entonces, claro, si vos decís, si vos en esos términos, sí, bueno, por eso, sí, pero por eso la constitución del asalariado docente, hay muchos factores que hacen que esté de alguna forma recluido, diciendo, bueno, puedo hacer paro, no puedo hacer paro, estoy disconforme con esta política, y otros como que están adormecidos y hasta les resulta agradable recibir
ese bonito de 1.500 pesos que es absolutamente denigrante, porque es pero, antiderecho de eso. Pero me parece que ya lo del paro mañana, o sea, el paro nacional que se organizó mañana ya excede al ámbito, digamos, también docente también, porque va por los aumentos de la luz, del gas, los servicios públicos, combustible, transporte y demás. Sí, o sea, es algo que... Pero incluso esto, Leo, hay algo que tiene que quedar claro, que estas medidas de fuerza están totalmente vinculadas con la decisión del gobierno de Cambiemos de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Cuáles son las cláusulas del Fondo Monetario Internacional? O sea, el ajuste, pero a ver, me parecía que la palabra ajuste la entienden todo. Bueno, el ajuste hecho en nuestro país significó que a los jubilados se le bajó el sueldo. A los jubilados. Donde no hay forma de protesta. Esto ya lo hizo Patricia Bullrich en su momento, cuando se le bajó el 13% a los jubilados. Que era ministra de Trabajo, de la Rúa. Sí, me acuerdo. Digo, falla la memoria, pero dentro de ese plan de ajuste también está pasar dinero que fue el megacanje en ese momento, venían del megacanje, por eso implementaron todas esas medidas, me acuerdo. Entonces, vos decís, ¿qué política de salvataje puede dar el Fondo Monetario Internacional a un país emergente cuando ninguna política que aplica el Fondo Monetario le sirve al pueblo? Venimos de Grecia, ¿qué pasó en Grecia? O sea, pero bueno, mirá, hoy yo veo las noticias, algunas noticias, y hubo un reportaje hoy a la tarde, vos estabas viajando, donde le hace un periodista norteamericano en vivo a Mauricio Macri. Y la irresponsabilidad del presidente que tenemos de lanzar su candidatura. Dijo que quería ser reelecto. O sea, estamos en un país que no sabemos si vamos a llegar a... ojalá, como decimos todos, no ojalá por los argentinos, ¿no es cierto? Porque yo no lo voté este gobierno y es público, no tomo partido, en esto tomo partido. Pero ojalá termine de la mejor manera, que sin ningún... no hay una expresión, digamos, de mi parte y de mucho menos de que esto se vaya, pero es una irresponsabilidad semejante crisis lanzar una candidatura. Y fue a tratar de sentarse en la misma mesa al lado de la que maneja el Fondo Monetario. Esa fue la única misión de este hombre en Estados Unidos. O sea, yo creo que la visión o la misión fue decir, estoy fortalecido en el gobierno, no va a flaquear mi gobierno, y en ese sentido yo creo que tiene razón. Hoy tiene una estructura desde lo político, desde lo judicial y desde lo mediático, una cobertura amplísima. Y nada le hace mella. O sea, hoy lo que pasó en Argentina con este paro de 36 horas y mañana todo el país parando, con esta movilización de cerca de 500.000 personas movilizadas, no le hace mella en términos autoritarios, en términos de seguir destruyendo las economías regionales, populares, a la clase trabajadora. En esos términos no le hace mella. ¿Por qué? Porque no, y con la justicia dio vuelta hasta que quedó uno que puso él como presidente de la Suprema Corte. O sea que como decís vos, el engranaje está aceitado como para que siga funcionando. Y si no es Macri, es otra. Porque acá la figura no tiene que ver con un líder popular, ni alguien que sea descollante en su imagen absolutamente positiva, sino que tiene que ver con un proyecto. Que le sirva al grupo. Claro, que le sirva al grupo. Exactamente. Por eso no es... desatinado de parte de él ir a lanzar la campaña, porque sabe que tiene que dar imagen de que tiene poder aún en Argentina. Y yo creo que hoy el poder está en la calle, y es la única manifestación de poder que puede el pueblo, porque hasta todos los canales, digo, como docente, no está garantizada y no se está haciendo la paritaria nacional docente, que en el primer año de su gestión, en el primer gobierno, se pudo cerrar una paritaria que la gente cree que es plata. No es solamente plata, y no es plata para el bolsillo del docente, es inversión para la escuela. No se hizo un jardín de infantes de los 3.000 que se prometían hacer. Y hay gente que sigue diciendo, una frase tan trillada, que se robaron todo.
bien viejo, ya pasó un tiempito. No, ahora ya me parece que echarle la culpa a lo que pasó hace... Y yo creo que la mirada más crítica que uno puede tener con respecto a lo que está pasando hoy tiene que ver con que no se está ejecutando nada, o sea, todo se está rompiendo. Y no, Todo se está rompiendo. le quitaron el fondo sojero a los municipios, que mal o bien era plata que servía tanto como para salud, bueno, para lo que es seguridad vial, para lo que son, bueno, caminos y demás. Un fondo que era necesario, que hoy por hoy le está haciendo, a este municipio, por ejemplo, yo sé que le está haciendo falta y mucho. Porque bueno, tienen un desfasaje con las tasas municipales, la recaudación no es buena porque es digamos, una temática que todos los municipios tienen una baja recaudación, porque la gente no puede pagar, la gente prioriza entre pagar los impuestos municipales y comer, o sea que, y bueno. Hoy me dijo un compañero de trabajo, dice, yo estoy alquilando y pago 3.500 pesos de alquiler, y este mes pagué 5.000 de luz. Una locura, locura. O sea, ¿cuánto tiempo se puede sostener? O sea, obviamente estamos hablando de personas de clase media, baja, donde un alquiler es un lugar para vivir porque no tenés forma de comprarte un terreno, de comprar material y todo eso. Y hoy las tarifas son impagables, porque no es que es algo estacional que decís, bueno, este mes me vino tanto, pues ya el otro mes me va a dar alivio. No, el otro mes va a ser peor, porque están anunciando que va a seguir aumento. Van a seguir los aumentos, lo anunciaron, y sobre todo porque así se cierre un acuerdo que hoy no es la plata que le querían, que fue a pedir, y eso implica que ni siquiera va a poder sostener lo que venía sosteniendo hasta ahora. O sea que, bueno, uno no quiere a veces pintar un panorama desalentador, pero... No, es que yo entiendo que esa es la realidad. Lo que nosotros queremos como ciudadanos común y con ciertas responsabilidades es que este gobierno termine de la mejor forma. Y lo que también queremos es que cambie la política económica. Porque esa es la cuestión. O sea, cuando deciden repatriar todo el dinero que tenían en paraísos fiscales, lo trajeron acá a $1 baratísimo. Claro. Y subieron el dólar. Sí. El negocio era eso. ¿Entendés? Entonces vos decís, estás peleando vos para que te den una paritaria, para que los compañeros que trabajan en el Chaco, los que trabajan en el sur en condiciones extremas de clima, los que trabajan en Misiones, en Reconquista, en Salta, Jujuy, tengan una equiparación para poder vivir dignamente, y esa discusión no se da. No, por eso digo que es un tiempo de no conquista, porque vos en una paritaria te sentás, hablás, acordás, te podés pelear lo que sea, pero hay un arreglo. Cuando vos negás eso, que es un instrumento legal ya aprobado por ley, porque es una ley nacional de paritaria, no está. Sí. Bueno, pero es una temática, digamos, con todas las cosas que vinieron pasando, ¿no es cierto? Negar ciertas cosas o contarla de una manera distinta. El gobierno tiene la particularidad, o algunos funcionarios, de contarla de una manera distinta y de negar ciertas realidades, como decís vos, que son, y bueno, quedan la palabra de los funcionarios como que es la verdad. Sí. Y después la realidad es otra. Claro, pero ahí está donde está la cobertura mediática. Porque yo te puedo decir, no, mirá, pasa tal cosa. Y si vos sos afín a lo que yo digo, vos la vas a endulzar y vas a decir, no, tienes razón, Jofre, mire lo que está diciendo. Si vos tenés cierta independencia, me vas a repreguntar. Claro. Y tal cosa, y así como vos decís, no, esto es. Primero arman el discurso de los medios y después salen a decir lo que los medios después van a reproducir. Claro. Si cuando va alguien que no es totalmente afín a lo que ellos dicen, pasan un ratito nomás por las noticias y después lo levantan y desaparecen, digamos, es así. Bueno, Guillermo, mirá, para ir dándole forma, digamos, a todo esto, ¿qué se viene, digamos, en estos próximos días? ¿Vos cómo lo ves, digamos? Yo creo que lo que se viene es mucha lucha, mucha discusión, mucha toma de conciencia, mucho encuentro de las clases populares, limar diferencias, dificultades. Digo, hoy la manifestación de hoy fue
contundente, fueron muchos sectores que estaban presentes en la Plaza de Mayo, muchos sectores, y también la construcción que debe darse en el campo popular. O sea, nosotros estamos sabiendo de que en el conurbano están habiendo muchas ollas populares, pero muchas, muchas, y con asistencia de gente cotidianamente, donde la realidad es que vos trabajaste 20, 25, 30 años en la fábrica, alpargata, en cualquier lugar, y te dicen, no hay más trabajo. No hay más trabajo, sí, eso... ¿Dónde vas a parar? O sea, tu vida depende de eso. ¿Dónde vas después de ahí? Sí, no, a una cierta edad después ya no conseguís trabajo y yo tengo compañeros que tengo comunicación permanente, sobre todo en la zona sur, La Matanza, Loma de Zamora, Lanús, y me hablan de una realidad que nosotros no la vivimos porque, viste, como decimos siempre, ¿no es cierto? Gracias a Dios tenemos un ámbito local donde uno se la puede rebuscar, como quien dice, pero la realidad del conurbano es muy cruda. Sí, sí, porque no tenés la bicicleta para decir, bueno, me voy a la casa de mi tío, nada, una cobertura, aunque sea familiar, eso no existe. Vos necesitas el dinero para poder subirte a un colectivo e ir a otro lugar, y eso no existe. Y después lo otro que también es mucho más grave en el ámbito de lo que es la democracia es estos indicios de tortura y de secuestro que hubo con la docente Corina de Bonis, no solamente con la docente, sino con todo el arco, el colectivo de la comunidad educativa de la zona de Moreno, porque ahí murieron 2 compañeros de trabajo en su puesto de trabajo, y por negligencia, y eso es de una gran irresponsabilidad de parte del gobierno de la provincia. Y después de eso las amenazas, y la tortura y el secuestro en tiempos muy oscuros de la patria. Me parece que no da esa... Sí, es revivir una época que esperemos que no vuelva a pasar, ¿no es cierto? Totalmente repudiable, y me parece que eso es gravísimo. Por suerte el día jueves o viernes se cerró la causa con condenados a la represión y tortura que recibieron los chicos de la Garganta Poderosa, los adolescentes, que el periodista de la Garganta Poderosa, la revista de la Villa, que fueron torturados y simulacro de ejecución por ser negrito, por ser gorrita, por estar al lado en los lugares donde la marginalidad es muy grande. Bueno, seis policías creo que de prefectura sufrieron condena. Me parece que fue un hecho de por lo menos tener un aire de decir, bueno, hay justicia, porque lo habitual es que eso pase y no pase nada. No, pero a ver, como siempre decimos, cuando se quiere investigar se llega, ¿no es cierto? Es que tiene que haber independencia. Se sabe y se llega al fondo de la cuestión. Digamos, si esto lo quieren esclarecer, yo sé que lo pueden esclarecer. A veces la voluntad política a veces no está, ¿no es cierto? Depende en el lugar donde se haga el hecho. Claro, el tema es ese, ¿no? ¿Cuál es la garantía que tiene el derecho y de las personas de estar en su ámbito de trabajo? Es más, estas docentes lo que hacían era cocinar lo que le correspondía por el consejo escolar. Como no podían ingresar a la escuela, armaron una olla popular afuera y le daban de comer a los chicos afuera. Entonces, y eso era lo que molestaba a este sector que fue quien porque esos chicos, la comida diaria es la de esa, no hay otra. Y me cuentan siempre los amigos que yo tengo de sostenerlo los fines de semana también con ollas populares, porque si no los chicos la comida la única que tienen la del viernes pasado cuando llegan el lunes. Y muchos hablan de justamente los fines de semana de sostenerlo con lo que sea. Digamos, ollas populares, comida, no sé, la otra vez me dice, aunque sea torta frita tenemos que darle los fines de semana para que tiren hasta el lunes. Bueno, de hecho, aquí Juan Carlos y todo el grupo de gente que está colaborando lleva adelante un comedor. Es muy bueno. Impensado eso hace 5 años atrás. Sí. Donde lo que pensaba el trabajador era, ¿dónde comemos el asadito este fin de semana? No, sí, seguro. Y hay algo que a mí me gusta pensar por esa línea.
esta gente se ha metido con los discapacitados, han sacado pensiones a Sí. discapacitados. El discurso de y había como pensiones truchas, primero que es mentira. Y si lo hubiera, es muy fácil. Sí, Somos tres, uno tiene una pensión, somos tres, uno se puede dar de baja. sí. Se han bajado muchísimas pensiones a discapacitados. Ese mismo discapacitado no tiene para pagar la luz, no tiene los remedios, no tiene nada. Y encima su entorno familiar también está sufriendo eso. Sí, sí. Porque un discapacitado en una familia sabemos lo que Sí, genera. es una carga pesada Bueno, para por la eso, familia, obviamente. Esa es la presencia del Estado, Sí, esa es sí. garantizar eso, que Sí, es vital. Sí, sí. A los jubilados se le bajó Bueno, pero no solamente un el actor muy ingreso, conocido que milita con ellos dijo que los jubilados estaban gastando mucho en remedio. sí, claro, porque a ver, pero es así, Leo, a ver, yo quiero llevarlo al plano más humano. Vos lo que tenés que garantizar es que la persona viva desde que nace hasta que se muere lo mejor posible. Obvio, Para sí. el liberalismo, el que no produce se tiene que morir. Sí. Es un engranaje de la máquina que donde no anda hay que sacarlo. Exacto. Descartarlo, exacto, poner uno nuevo. Exacto. Esa es, digamos, Que produzca. esa es la forma más dramática de poder definir qué es un proyecto político de esta naturaleza. Sí, sí. Entonces, cuando vos te dicen eso, sí, y más, te están diciendo que las madres de la mayoría de nosotros, o los padres, o nuestros abuelos, han podido jubilarse, 3 millones de personas, porque el Estado se hizo cargo de jubilarlos y están pagando moratoria, no es que se los jubiló, de gente que laburó toda la vida Sí, sí. en condiciones de esclavitud, porque no es que trabajó dueño de una empresa, no, era empleado y los patrones no le aportaban. Por eso no se pudieron jubilar, Sí, sí. en un gran porcentaje. O monotributistas que no llegaban, mi vieja era costurera y no podía aportar en su momento. Sí, sí. Bueno, entró en la moratoria y se pudo jubilar. Para ello hay que dar de baja eso, porque para el FMI no cierra que haya 3 millones de jubilados, que todos los meses hay que pagarle. Para ello no cierra. Ahora, apuntar a los grandes negocios, como es la retención a los grandes exportadores, a las minerías, a los sectores de grandes movimientos industriales y a su vez a la patria financiera, que es la que está hoy adelante, llevando adelante en nuestro país, a ellos no los tocan. Entonces, Con acá, intereses altísimos en tarjetas de crédito y de... O sea, lo que sea. es una joda, sí. ¿entendés? Entonces, y por ejemplo, las tarifas de combustible, lo que es energía, ¿a dónde va a parar todo eso? Pero claro, justamente cuando ellos se hicieron cargo de este gobierno, vinieron por eso, vinieron por las minerías, vinieron por las retenciones Hacer negocio. y, o sea, eran 3 o 4 puntos Sí. que venían directamente a sacarlo y a quitarlo. Sí. Y después, bueno, tarifazo para cubrir todo lo que no alcance para... Compraron dólar futuro. Cuando llegaron, subieron el dólar y lo vendieron. Claro, sí, O sea, sí. ¿quién compró el dólar futuro? ¿Vos, yo? No, sí. ¿El pueblo trabajador? No. 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 Los que están en el ámbito de la bicicleta financiera y hacen eso. Entonces, cuando vos ves que todos los sectores sociales más prominentes de una sociedad, que es educación, un jubilado, aquellos que tienen problemas de salud y los trabajadores, nombrame una medida acorde que haya sido beneficiada para estos sectores. No. Incluso, qué sé yo, lo que es ciencia y tecnología, que se recortó todo, lo que es investigación, ARSAT y todo demás, todos esos programas quedaron todos eliminados. Ahora, ¿cuál es el fundamento para eso? O sea, a ver, Y... yo recuerdo porque mi viejo trabajaba en Somisa, yo era adolescente, en los 90, cuando estaba Triaca Padre, que ahora ni siquiera hay Ministerio de Trabajo. Ya Sí. Un secretario. ¿Para qué van a hacer un Ministerio de Trabajo si no hay trabajadores? No. O sea, bueno, Claro. ¿para qué quieren un Ministerio de Educación si no hay educandos? No, sí, Entonces, Secretarías. en ese contexto yo recuerdo la frase de Triaca Padre cuando cuando estaba como interventor en Somisa. Eso mismo. ¿Qué decía? Hay que hacer, ¿cómo es que se dice? Productiva, no, bueno, no me sale la palabra ahora, rentable
Hay que hacer rentable a Sumisa. Por eso, de 12.000 empleados que había, echó 8.000. Claro. Eso era hacer rentable. ¿Y para qué lo quería hacer rentable? Para venderla. Claro. Entonces vos decís, si vos tenés una empresa del Estado que es rentable, que te da usufructo, ¿cómo va a dejar primero a la gente en la calle y después para qué la va a vender? Sí, sí. Bueno, la política económica es achicar el Estado, es agrandar la nación. Eso que antes se decía en su momento, en los 90, y que lo dijeron en el gobierno militar, o Sí. sea, en la época de la dictadura. Achicar el Estado es agrandar la nación. Mentira. Vos tenés que agrandar el Estado, porque eso genera divisa en el trabajador que va todos los días a trabajar y después se compra una silla nueva, después se compra zapatillas, después se compra un auto, No, sin y duda. eso genera el sistema productivo del país para consumo interno. Y después, si eso mejora con ciencia y tecnología, se puede exportar y redunda en mejores ingresos para la Argentina. Eso es lo que ha destruido en su momento siempre la patria financiera, la patria contratista, y en la época de los militares más llevado a cabo, Sí. en los 90 y ahora. El proyecto de Atucha 3 que iban a invertir los chinos quedó también Sí, quedó caduco. sí, 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 sí. Yo creo O sea, que por eso Y hay- cuando uno ayer me preguntaba, creo que Juan Carlos, si esperaba que después de la marcha hubiera algún cambio. Yo creo que este tipo de situaciones es mostrar no solamente a nivel interno de aquellos que la están pasando mal y que de alguna forma estamos manifestando, también de construir una mirada colectiva para decir así no va, claro. así no va, y que tomen lectura de que esto así no va. De hecho lo saben, porque acá no hay ningún ingenuo que no sabe sí, que sí. estas medidas que están tomando van a conducir a lo que están conduciendo. Sí, incluso, bueno, cuando fue ese fin de semana trágico, digamos, de idas y venidas en la Quinta de Olivos, donde se reunieron Pratgay, Melconian y demás, Melconian a los 2 o 3 días salió diciendo también que tenía que ver otro rumbo distinto, o sea, y gente que ellos habían convocado para que se hiciera cargo de economía. Sí. O sea, ni siquiera los que ellos convocan le dan la razón. No sé si esto es un capricho del presidente Marcos Peña y 2 o 3 más que tiene ahí al lado. O el grupo, como decimos siempre, el grupo más selecto de empresarios, que es el que lo asesora a ellos, digamos, Sí. sigamos así con este camino. Sí, ¿no? sí, yo la verdad desconozco cuál es la forma de pensar, y ahora hablando, digamos, políticamente, de la estructura que tiene Cambiemos. Yo lo único que puedo afirmar es el conocimiento que te da la realidad. O sea, Sí, lo si que vos viví. tenés gente desempleada y no se generan puestos de trabajo, o aparecen algunos puestos de trabajo bajo condiciones cuasi esclavas, es decir, esto así no va. Cuando vos ves que se eliminan paritarias docentes, cuando no se llega a un acuerdo, cuando se ningunea a la clase trabajadora, cuando se toman los sectores más desprotegidos del pueblo, jubilados, pensionados, discapacitados y todo eso, y ahí se aplica el ajuste, la realidad te indica que eso no va a ningún lado. O sea, porque a ver, supongamos que ese sería el método, o sea que tienen que desaparecer 10 millones de personas argentinas. Pues lo pueden pensar. Digo. Sí, bueno, sí. Pero... Y entonces el sector productivo que queda va a estar bien, la va a pasar bien. Obviamente no acuerdo con esa mirada, pero lo pueden pensar así. Digo, cuando uno entiende lo que puede ser un Brasil en algún momento, decir, no, mirá, en Brasil todos viajan así, en primera, autopista, está bien, ¿cuántos millones son? Sí, sí. ¿Y cuántos viven esa realidad brasilera? Sí, sí. ¿Y el resto? Y el resto. Entonces, no hay que dejar de lado lo que está pasando también en la región, porque bueno, la proscripción que está sufriendo hoy Lula da Silva en Brasil es justamente eso. El pueblo trabajador vivió una etapa de bonomía con gobiernos populares como el de Dilma y el de Lula da Silva. Lo mismo está pasando con Evo Morales en Bolivia, también pasó con Correa, con Sí. Chávez y con Maduro, que ahora está en un conflicto grande, pero creo que los sectores populares se ven beneficiados cuando hay política de distribución. Sí, lo que pasa es que después se dio una vuelta, digamos, de hoja en toda la región, ¿no es cierto? Sí, bueno.
Eso está planificado, Sí, está sí, planificado. Así que Bueno, creo que esperemos, digamos, por el bien de todos, que esto se arregle, ¿no es cierto, Guillermo? Y que bueno, que dentro de poco estemos charlando de cómo encarar una política de estudio mejor, de cómo, o de los resultados que ha traído la investigación, la ciencia y la tecnología, y no charlando de estos problemas que la lucha, obviamente hay que sostenerla y mantenerla, pero lo que nos preocupa a todos es que nuestros hijos estén bien educados y que los maestros puedan concurrir a clase y estén bien pagos, y que se dediquen a enseñar, ¿no es cierto? no, obvio, y aparte en las condiciones de trabajo, que eso nos hacemos mucho hincapié nosotros, en las condiciones de enseñar y de aprender también, porque no tiene que ver exclusivamente con una reivindicación salarial, sino con esto, escuela segura, o sea, tu Sí. puesto de trabajo tiene que ser un lugar seguro. Sí, sí, Cuando claro. vos vas a una obra te piden que tenga el casco, que tenga puesto el Claro. arnés, bueno, en este caso que la estufa no esté perdiendo gas. Que no pierda gas, que el techo no se te caiga, que las ventanas no cierren. Y yo creo que siempre esa fue la lucha, ¿eh? Por eso uno cuando ve las motivaciones de los paros desde que se conoce la lucha de los docentes, siempre fueron las mismas. No es que uno está empecinado con una mirada política a este gobierno. Yo recuerdo que a Scioli se le hizo 21 días de paro, Sí, sí. donde había, bueno, había mismo a Cristina también, o sea, y yo recuerdo que le hacíamos paro por cuarta categoría de ganancia. Y hoy hay menos gente que paga, hay más gente que paga categoría, la cuarta categoría, pero hay menos gente que la está pagando porque no tiene trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y esa misma gente hoy no se está manifestando. Por eso yo creo que hoy la mirada de la gente que estaba en la plaza era de gente muy pobre, muy humilde, de gente que lo único que le queda es salir a la calle. Sí, sí. Esa era la consistencia de la gente que vive hoy. Obviamente había gente del ámbito docente, donde somos toda la mayoría de clase media, Sí, sí. pero luchando con una conciencia de clase muy grande, porque hoy está cayendo los sectores más desprotegidos, pero vienen por todo. Y si vos no defendés al compañero que está hoy tirado en la calle, mañana te toca a vos. Y sí, 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 seguramente. Y bueno, eso, nada, la verdad que lo que uno espera es que el gobierno tome lectura de estas manifestaciones populares, que pueda cambiar el rumbo económico, que pueda cambiar la mirada que tiene con respecto al propio pueblo argentino. O sea, hay mucho trabajo desde lo simbólico también, ¿eh? O sea, Sí. decir que en una fecha patria que la gente iba a estar angustiada por pararse a pelear contra el rey, que nuestros patriotas iban a estar angustiados. Es simbólico, eso decir, miren, no vale la pena pelear por nada. No, no. Entonces, digo, hay mucho trabajo, ¿eh? Escuchamos hace unas semanitas atrás, hace poco tiempo atrás, decir que al presidente, decir que hay que luchar y sacarse de encima estos 70 años de políticas de recesión, papá. Hoy se está recordando la primera vez que se grabó la marcha peronista, Sí, hace 70 años. Lo dijimos. No es coincidencia, hay todo un relato armado. Bueno, yo no me pongo a discutir con gente porque no, o sea, veo el Facebook, veo los comentarios y no discuto por Facebook, pero veo mucha gente que reniega y le echa la culpa de todo lo que está pasando a los gobiernos del peronismo. Pero me parece que es el discurso de Babi Checopar que lo ha alargado y lo tiene permanentemente. Seguro, ponele que sí, pero yo creo que no renuncia al aguinaldo. Claro, y a todos los... No renuncia a la jubilación. A todo lo que ha pasado. No sé, no renuncia a las obras sociales. Todos los derechos que se adquirió en ese momento. Claro. Pero bueno. Por eso obvio, es cierto eso, hay una cuestión mediática, digo, de hecho, compañeros que me manifiestan, que han escuchado gente acá, dicen, no, que los militares tendrían que haber liquidado a todos, matado a todos los negros. Sí. Para esa persona la peor de las consideraciones. Y es más, algunas de ellas se dicen peronistas, entonces digo, no. Y ni siquiera puede estar representando o decirse de una facción
dentro de un partido democrático, una persona que está pensando en la aniquilación del otro. No. Entonces Bajo ningún punto de vista. Así sea del partido que sea. Bajo ningún punto de vista totalmente repudiable. Y aparte, bueno, fue una generación que en ese momento se quiso aniquilar justamente porque era una generación pensante que era la que, digamos, si no hubiese sucedido eso, el país, yo calculo que tendríamos que haber resurgido hace mucho tiempo atrás, pero bueno, se aniquiló esa generación. Totalmente. Y todavía pagamos las consecuencias de estar tratando de salir de todo esto, ¿no es cierto? Pero aparte, no hay que olvidarse esto, Leo, eso fue un plan orquestado desde Estados Unidos, sí, o sea, sí. La operación Cóndor es real, o sea, sí, está escrito, está llevado adelante, está analizado y está condenado, porque eso no pasó solamente en Argentina con 4 o 5 locos que dijeron, che, esto... Era todo Sudamérica, era el hemisferio sur que era, bueno. Entonces, si vos te decís nacional, que sos patriota, no podés desconocer, o por lo menos, si tenés más de 12 años, sí. porque bueno, un nene de 12 años por ahí no conoce estas cosas, pero ya que tiene 14, 15, 16 tiene mucho acceso a información. Che, ¿qué pasó en esa época? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Y más si lo viviste, no podés tener ese tipo de afirmaciones. Seguramente que no. Porque ahí me parece que estás de alguna forma ninguneando a tu pueblo y a las generaciones que dieron la vida por un ideal, que en realidad más allá que se hayan equivocado, lo que sea, en algunos métodos, que no para nada justifico ningún tipo de método violento, pero menos pensar que hay que aniquilar a otra persona. Por eso es tan repudiable esto que ha pasado con la docente, sí. Que hay gente que se ha mofado de eso, como diciendo es opinable y es gracioso hacer un chiste con respecto a alguien que le escribieron con un punzón en la panza y le tuvieron secuestrado y le subieron en un auto y no sabía el destino de su vida. Por algo se lo habrán hecho. Algunos por algo se lo habrán hecho. Andás a ver en qué estaba metido. Bueno, ¿viste? Entonces, ¿qué sería? Para el que opina eso, ¿qué sería ese algo? Sí. Entonces yo le digo, che, ¿y vos en qué andás? Claro, ¿viste? No se te da por opinar eso. Claro. Porque vos andás en algo raro si vos opinás eso. Sí. Porque vos no podés pensar que una persona inocente puede sufrir lo que sufre una persona cuando la golpean, la torturan y le hacen este tipo de cosas. Y más porque está dándole de comer a un pibe. Sí. O a los pibes. Entonces, la verdad es totalmente repudiable. Y bueno, hay que construir... Una de las cosas que alienta nuestro trabajo, al menos en el ámbito de SUTEBA, es que se pudo salir y se pudo recuperar la democracia. O sea, yo voté por primera vez en el 83, tenía 18 años. Y haber recuperado la democracia después de todo lo que ha padecido el país, eso da un aliciente de decir, bueno, de esa también tenemos que salir. Seguramente. Tenemos que salir. ¿Con quiénes? Y con todos, con la mayoría, con aquellos que piensen parecido. Hay una canción muy linda de León Gieco, ¿no? Sí. El desembarco. ¿Dónde estará el templo? Me acuerdo de aquellos que pensamos parecido, porque en realidad tampoco hay que ponerse todos de acuerdo, pero sí algunas cosas fundamentales. Sí. Es decir, bueno, ¿qué hacemos con los jubilados? Y que la pasen lo mejor posible de acá que se mueran. Sí. Ahora, si vos no querés, listo, que se mueran ahora, matalos. Un proyecto nacional donde sea el color del partido que sea, no hablemos de lo que está pasando, ¿no? Pero dentro de lo que piensan parecido, se pueda seguir durante 15, 20, 30 años, ¿no es cierto? Yo creo que sí, aparte la lucha es continua, ¿no? Por ahí uno baja los brazos, se cansa, se aburre, se aburre, no, esto no hay tiempo para aburrirse, pero sí como que, aburrirse agotado, no, pero agotarse, sí. Y eso, y muchos desplantes, mucha gente conocida va a decir, no, la verdad, no sabía que podía pensar eso. Sí, pero bueno, hay de todo. Y sí, de alguno otro, no, ya sabés que son formas de ver las cosas y la calidad humana quizás no sea la más humana, justamente. Pero bueno, otras personas sí, la verdad que... Y bueno, hay que buscar la vuelta y construir y de esa forma ver qué se puede sacar hacia adelante de esta patria que hoy está sufriendo y padeciendo y sobre todo lo más triste, la gente más postergada, donde se está perdiendo muchos derechos, un elemento elemental como es la salud, los remedios,
Sí. La educación, la comida, aquellos que están enfermos. La dignidad. La dignidad. Por eso, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el plan de esto? Y la verdad, lo único que se me ocurre a mí es pensar en un patrón de estancia que tiene esclavos. Es de moralizarte día a día. Con Eso, ella veníamos hablando hoy de ese tema. Es lo que hizo Hitler, llevarte a creer que ya no tenías ningún derecho y ya Exacto. tu vida no valía nada. Entonces Exacto. morirte o vivir era exactamente lo mismo. Es lo mismo. Y si te pueden endulzar con 1.500 pesos ahora a los docentes, y bueno, vas tirando con esto, igual entonces no hago paro, con esto vas tirando. Con el ¿Y tu caramelito dignidad dónde del queda? campo de concentración. Claro. Sí. Es una crisis de valores y de... Más fuerte. Que te genera una crisis de valores y lo que nos diferencia son nuestros sistemas de creencia, nuestra escala de valores y nuestro sistema de creencia. Sí. Creo que desde el gobierno están puestos en un lugar que no es el que le hace bien a la mayoría. Claro, Entonces, ahí vienen las diferencias, ahí viene el pasarla mal, ahí viene el desanimarse y el desalentarse. Y la realidad es que cuesta creer que haya gente que quiera que esto sea así. Cuesta creer que haya gente que quiera que haya muchas personas, porque es la mayoría del país la que le está pasando mal. Pero la realidad indica y el hecho concreto indica y la medida económica indica que esto es así. Yo creo que cuando se discute un modelo económico o cuando se discute un modelo de país, se discute en dónde pones el recurso económico. Sí, tal cual. Básicamente. Es eso. Entonces, si el recurso económico está puesto en un lugar, va a inclinar la balanza para un lado. Si el recurso económico está puesto en otro, la va a inclinar para otro. Exacto, es eso. Es así. O sea, bueno, modelo de país, ¿dónde pongo el recurso económico? Es así. Por eso cuando vos decías recién, cuesta creer que haya personas. Bueno, yo recuerdo que lo que hoy es el patio Bullrich, suena el apellido, Sí. era el lugar donde se remataban los mapuches, los indios que se recolectaban de la campaña del desierto. Bullrich. Es un linaje familiar Sí, sí. que se repite. Entonces, uno puede entender que Sí. el cotidiano, el que vos te encontrás todos los días, decir, che, no sabía que pensaba eso, mirá vos qué mal, qué sé yo. Ahora, cuando vos ves que hay un linaje, toda una línea familiar de hacer este tipo de atrocidades con el otro, que no importa quién es, obviamente ahí entendés que la cosa va en serio y que en realidad no les importa nada. O sea que unitarios federales hasta el día de hoy están más vigentes que nunca. Sí, pero aparte, Más allá de eso, porque es un sector, una casta de poder muy grande y obviamente con muchos, hoy una cuestión mediática muy aceitada como para que todo eso se vea bien. Y lo que vos decís es cierto, la otra vez lo explicaban, o sea, la economía es una frazada donde hay uno acá y otro acá. Si vos tirás para el otro se destapa y se muere de frío. Entonces, un gobierno popular que hace, intenta tapar más al desprotegido. Y el que tiene más, y va a tener un poquito de frío, por ese no va a sufrir frío. En cambio, si vos tapás este se te va a morir de frío. Sí. Y sabemos que se ha muerto gente de frío Sí, este sí. año. Y bueno, Somos un país con todos sus sistemas basados en la universalidad y en la solidaridad, partiendo desde la salud, la educación, Totalmente. lo Sí. laboral. Sí. Y bueno, y eso es Sí. lo que no se debe perder. sí, ¿no? y eso es la escuela pública. Un acceso La a las salud oportunidades. pública es Y bueno, eso. y obviamente la salud Vos me decís, pública. ¿dónde está el recorte? El recorte está en la vacuna que se sacó del calendario, el recorte está en todo ese tipo de cosas. La cosa que vos decís, no, Que son las vacunas de un calendario, salvo que la evidencia científica demuestre lo contrario, es un derecho adquirido. Sí, claro. Chao derecho. Y Una vacuna en un calendario es un derecho adquirido. Claro. No con debería ella hablábamos sacarlo. del brote este que hay ahora, ¿no es cierto? Y ella me dice, y son las enfermedades que vienen por la pobreza. Sí. O Sí, sea, sí. es netamente por la Sí, pobreza. Sí, es eso. Por lo que se está viviendo, por la mala higiene, por la mala alimentación, por las malas condiciones que está padeciendo la gente, el pueblo argentino, y tenemos enfermedades de que vos decís estarían erradicadas hace 10 años atrás, 15 años atrás, estaban totalmente erradicadas. Sí. Hoy
las volvemos a tener. Aparecen nuevamente. ¿Por qué? Por la pobreza, por Sí. la pobreza que está viviendo Sí. el pueblo argentino. Sí, sí, es eso. Es eso. La pobreza en todo sentido, porque en este tema de socavar la educación, socavar la calidad de la educación, y no, por más que el docente tenga toda la mejor voluntad de ir, de trabajar en conjunto con salud, con educación, cuando vos ves que no llegás a fin de mes, que no podés pagar lo que debes, que bueno, eso también Sí. te desmoraliza. Y nosotros en la escuela estamos, sí, y- vamos. ¿entendés? Sí. Y no te hace dar tu mejor versión como docente, por más que vos quieras, porque nos pasa todo. Totalmente. Nos pasa a todos. Nosotros estamos viendo en las escuelas, de hecho en la escuela que yo trabajo en Maré con la técnica, un incremento de la violencia de los chicos entre sí. O sea, hay conductas violentas que tienen origen en el mal clima que se está viviendo a nivel Ni familiar. hablar. Claro. Entonces, digamos, eso siempre en la adolescencia, en la niñez, hay conductas violentas, hay que trabajar, y eso se trabaja, pero en los últimos tiempos hemos visto cómo un chico reacciona mal, cómo un chico enseguida se va a las manos con otro, de pibes que vos decías venían lo más bien y de buena primera. Sí. Entonces, Estará pasando hambre, frío, sí, aparte, un montón no, de cosas. y- Y en la casa y escuchar, sí, eso, che, asimilar mirá, todos los problemas que tiene en la casa. o sea. antes trabajaba, cortaba pasto, iba todos los días a trabajar, me hacía 2 o 3 Claro. parques por día, ahora capaz que 1 por semana. Sí, sí. Y eso porque, bueno, porque la clase media se le quitó esa posibilidad de lo que era el ingreso, y ahí estaba la redistribución de la riqueza. O sea, cuando el pueblo consume elementos mínimos para poder vivir, se genera la rueda de la economía. El mecanismo interno de consumo, Totalmente. que Entonces, favorece al pequeño y mediano emprendedor. es eso. Por eso en estas circunstancias nos parece que es importante retomar todo eso y ponerlo como eje. De hecho, bueno, lo que se reclama también es generar estas políticas de ajuste, porque están no solamente el FMI, sino también todo lo que se aplica en el tema de energía. Hoy una pyme no puede sostenerse ni un mes, No. o sea, llega... No tiene espalda. Claro, y bueno, entonces en ese sentido me parece que hay que retomar lo que es lo que significa el trabajo para el pueblo, el hecho de poder levantarse sabiendo que tenés un sustento, una responsabilidad, un trabajo, sea cual fuera, y sabés que después va a tener un resarcimiento económico por esa actividad que vos desarrollás. Y eso te planifica la vida. Tal Sí. cual. Si vos no tenés eso, la vida se empieza a desarmar. Y esto es lo que nos está pasando, ya le está pasando hace mucho tiempo a grandes sectores de la Argentina, pero en este momento se está recrudeciendo mucho más. Es así. Así que bueno, Guillermo, vamos a tener que ir, nos vamos a despedir porque ya Está bien, cerrábamos sí, a las 10. sí, Bueno, total. nos hemos tomado un poquitito más de tiempo, pero El título de lo de menos. El nombre de la email. ameritaba que charlemos de estos temas y Sí. sobre todo con la realidad, ¿no es cierto? Así que vamos a despedirte. Te agradezco el que hayas venido. Vamos a invitarte en otra oportunidad si querés venir y charlar. Bien. Si querés traer algún compañero tuyo para expresarse Bueno, también, bienvenido sí, sea. sí. Vamos a estar charlando también más adelante de la política local porque Está bien. somos, digamos, los que siempre estamos tratando de ver cómo se mejora la cuestión. Tenemos conocidos y gente que participa, así que queremos que vengas a charlar un poquito de lo que es la política local y ver cómo nos separan, digamos, con respecto a las próximas elecciones. Pero eso va a ser para un tema más Sí, cómo no, adelante. cómo no. Tenemos tiempo. Sí, sí. Así que bueno, Bueno, muchísimas gracias, te agradezco el espacio y bueno, cuando me llamaste me parecía buenísimo. Y bueno, los aportes de Julieta fueron muy pertinentes, como la verdad que el sector femenino, yo creo que hoy si hay algo que reconocer en nuestro país, es la lucha que están llevando las mujeres con la reivindicación de los derechos, y que me parece que es fundamental la voz que están adquiriendo a la fuerza. Sí. Eso es valorable y me parece que hay que decirlo,
y obviamente yo pertenezco a un gremio que mayoritariamente son mujeres. Son mujeres, sí. Y creo que ahí hay una gran lucha, una gran resistencia y un gran aguante. Y hasta eso, la otra vez razonaba, ¿no? O sea, se tomaron el trabajo de escribirle el vientre a una compañera, a una mujer. De eso ni siquiera nadie puede reírse. Sí, sí, La sí. verdad que me genera mucha bronca. Así que bueno, muchas gracias, Julieta, por los aportes, la verdad que estuvieron muy pertinentes. Muchas gracias, y bueno, cuando quiera, Bueno, Guillermo. si me quería aguantar. Bueno, Juli, el tema que ibas a tratar hoy lo dejamos para la semana que viene. Para el Ah, que no pedía viene. que al final sacamos el tema. No, ¿de dónde surgen las ideas? ¿De dónde surgen las Y, ideas? bien. Un y artista. estaba muy lindo, y las ideas creativas, y tenía que ver con esto de que cuando nuestro cerebro está descansado y en un ambiente de cordialidad, Bien. de paz y de armonía, surgen las ideas creativas que nos hacen marcar la diferencia. Eso está bueno, a veces así que- en los momentos de crisis surgen las ideas creativas para salir de la crisis. También. Porque Seguramente. ahí... Y ahí tenés Ah, que amigo, empezar a hay- cruzar lo que nunca cruzaste para tener un resultado hay que distinto. agudizar el ingenio. Sí, porque vos decís, qué bien, buenísimo. Entonces ahí sí, obviamente, pero yo digo, en esta circunstancia hay que agudizar todas las ideas para saber cómo se sale de esto. Y sí. Y Y sí. ahí hay que generar algo positivo, qué sé yo, no sé, uno sabe. Pero bueno, ¿de dónde salen las ideas? Eso está Así que bueno, nos estaremos viendo Buenísimo. la semana que viene. Matías, nos despedimos, ponés un temita más y nos vamos.